Darío Navarrete, periodista de allí de Formosa, está en comunicación con nosotros. Darío, querido, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Estamos con Ernestina Chelo Meloni, te saluda aquí en la mañana del C. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan ustedes, colegas? Muchísimas gracias por el contacto vía Zoom y gracias por interesarse en lo que pasa en Formosa. No, por favor, gracias a vos por prestarnos estos minutitos de atención. Bueno, contame, hacemos un análisis de lo que ha sido la elección allí en Formosa. Nos llamó la atención la cantidad de boletas, la cantidad de ley de lemas, nos llamó poderosamente la atención, como también llama la atención el resultado final. Sí, mira, el resultado, bajaron un poco los puntos con respecto a lo que decía ahí la colega. En estos momentos el resultado final, el gobernador Infran obtiene, en la categoría de gobernador, obtiene casi un 70%, anoche estaba en 75% porque se habían hecho las cargas primero del interior. Ya cuando se viene a capital baja un poco el porcentaje, pero ha quedado en un 69.9%, casi un 70% de los votos, lo que es también obviamente un número bastante alto con respecto a sus contrincantes. Y la diferencia ha sido de casi 70% de los votos para el gobernador Infran, el Partido Justicialista, un 20% para la Confederación del Frente Amplio Formoseño, que sería una representación formoseña de Juntos por el Cambio, en donde el principal candidato es el ex juez Fernando Carvajal, actual diputado nacional de Juntos por el Cambio también. Y después ha quedado un partido nuevo que ha cobrado vida para estas elecciones, que se llama Libertad, Trabajo y Progreso. 7-2-1 es la proporción que se han dado en las elecciones en la categoría de gobernador. Y bueno, también referenciado esto en lo que tiene que ver con las categorías provinciales, diputados y todo lo demás. Darío, sí. ¿La oposición va a volver a pedir que la Corte Suprema intervenga, como recién mencionábamos, como sucedió en San Juan, como sucedió en Tucumán? ¿O ya está, se van a conformar con este triunfo que lo posiciona nuevamente a Gildo Infran en el gobierno? No, ya es cosa juzgada, digamos, desde este punto de vista. Mira, yo estaba escuchando la introducción de ustedes. El caso de Formosa no es similar al de Tucumán y al de San Juan. Quizás por eso la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de inmiscuirse, porque el tema no es sencillo. Acá no es una cuestión de candidaturas. Acá lo que pasó en Tucumán y en San Juan es que la ley electoral de la provincia era bien clara con respecto a la cantidad de mandatos que tienen en el Poder Ejecutivo, y era evidente de que había como una interpretación muy mañosa por parte de la justicia provincial en cada una de estas localidades, de estas provincias, perdón, pero que abría la jugada para que otra instancia superior como la Corte Suprema de Justicia intervenga, porque había una prohibición taxativa o plazos estipulados con respecto a las posibilidades de reelección, cosa que no ocurre en Formosa. Acá no se hubiera metido en un brete demasiado complicado la Corte, porque acá no iba a ser la proscripción de un candidato, en este caso Infran, sino lo que tendría que haber resuelto era que había un artículo de la Constitución, la que permite justamente la reelección indefinida, de que era inconstitucional. Entonces acá no es que iba a pasar como en San Juan y en San Juan y en Tucumán, de que si intervenía la Corte cambiando el candidato iba a resolverse la cuestión, sino si intervenía la Corte acá, lo que iba a pasar en la provincia de Formosa es que se iba a tener que convocar a una asamblea para cambiar la Constitución. Esa es la diferencia que hay con Tucumán y San Juan. Por eso se resuelve rápido en Tucumán y en San Juan cambiando de candidatos, y no es lo que iba a pasar en Formosa, porque acá en Formosa la Corte tenía que intervenir sobre un artículo de la Constitución, no sobre una candidatura. No sé si se entiende la diferencia. Sí, claro. Se entiende perfectamente. Sí. O sea, y acá imagínense, si intervenía la Corte frenando la elección, el gobierno provincial no podía poner otro candidato porque estaba mirando sobre la Corte. Acá iban a tener que convocar a una asamblea legislativa provincial, se iba a tener que cambiar la Constitución de Formosa y no daban los plazos, no daban los tiempos, teniendo en cuenta que es un año electoral. Diferente sería si sobre esta cuestión
la Corte Suprema se expide el año que viene, en donde hay todo un año como para que se prepare un proceso de esta característica, porque lo que se tiene que discutir es, primero y principal, cambiar ese artículo. Y Bien. palabra más, palabra menos, según lo que nosotros, lo que han explicado los constitucionalistas, el artículo 132, que es el que está en discusión, tendría que venir casi redactado desde Buenos Aires, porque imagínense ustedes, acá el oficialismo con un 70% tiene mayoría en una asamblea legislativa, tendría mayoría también. ¿Qué pasaría si esa asamblea ratifica este artículo como legal y legítimo? O sea, se entraría en un vericueto jurídico que podría llevar años. Claro. Esa es la cuestión de Formosa. Y Darío, te quiero consultar, sí. Aclarado ese tanto que me parece muy importante lo que nos acabas de explicar, te quiero consultar, son dos preguntas en una en realidad. ¿En qué temáticas o en qué ejes viraron las campañas de todos lados, ¿no? Todas las campañas desde el oficialismo y las oposiciones? ¿Y qué está buscando el formoseño hoy? ¿Qué necesita? ¿Qué piden? ¿Qué pidieron en las calles? ¿Qué pidieron en las campañas? ¿Qué les pidieron a los candidatos? ¿Qué está haciendo falta hoy en Formosa? Mira, acá yo sé que a muchos les sorprende el triunfo de Infran y la diferencia que hay en el triunfo de Infran entre con los otros candidatos. Pero acá, para que ustedes se grafiquen, acá el gobernador Infran hizo hincapié en la gestión. Ha mostrado gestión durante este último mes de campaña, lo hace siempre, no solamente yendo a acto a decir nosotros hicimos esto, sino tiene una metodología de inauguración de obras muy fuerte. A veces ha llegado acá en las últimas semanas a inaugurar 3 o 4 obras por día. O sea, imagínense lo que significa eso. Entregas de viviendas, hospitales, escuelas. O sea, a lo que voy es, la síntesis de campaña del gobernador Infran se basó en gestión. Miren, esto es lo que hacemos nosotros y esto es lo que queremos seguir haciendo. Y acá hay un punto muy importante que quizás por ahí para los que no son de Formosa es muy difícil de entender el por qué la diferencia. Miren, ha caído, hay que ver qué es lo que hace la oposición también. Y en ese punto, respondiendo a tu pregunta, la oposición esperó hasta el miércoles de esta semana, estamos hablando de 3 días antes, casi no hizo campaña esperando un fallo de la Corte. Es muy poca la campaña que ha salido a hacer. Temieron invertir en publicidad, temieron invertir incluso en las impresiones de las boletas. Acá hubo boletas de recién los últimos 2 o 3 días, se conocieron las boletas físicas de los candidatos. Apostaron todas las fichas apostaron a un fallo de la Corte, algo que no sucedió. Y después pasó otro fenómeno también que por ahí desde afuera es muy difícil de entender, pero algo que causó mucho malestar en la ciudadanía. Tiene que ver en que los 2 principales candidatos de la oposición, estamos hablando de Fernando Carvajal y Gabriela Neme, tienen cargos actuales. En el caso de Carvajal, que es por ahí un poco más conocido, Fernando Carvajal es el ex juez que habilitó el ingreso en la época de pandemia, y digamos eso le ha permitido llegar a la Diputación Nacional. Fernando Carvajal es actualmente diputado nacional. Ayer competía en la elección para el cargo de gobernador y un día anterior, cuando vencían los plazos para los cargos nacionales, se había inscrito como candidato a senador. O sea que en ese momento estaba viviendo en una situación de 3 espacios diferentes políticos. Esto no ha caído bien porque incluso los propios afiliados a la UCR, al partido al que él pertenece, y los propios militantes en las redes sociales exponían, pero ¿para qué mañana vamos a ir a defender la candidatura de Carvajal a la gobernación si el tipo tiene aspiraciones como senador? Se ha generado esa situación de ambigüedad en las últimas horas que le ha jugado en contra, evidentemente. Darío, hay un dato que se escucha y muchas veces se repite a nivel nacional y te lo queremos consultar. A veces como, no sé si para desmerecer al pueblo formoseño, por cuestiones, hablan de que el 70% o el 60% de la gente en Formosa es empleado público y que por eso tendría Infran cautivo el voto. ¿Esto es así? No, incluso en los datos oficiales ustedes pueden acceder. Es un estigma que nos han cargado lamentablemente a los formoseños, en el cual comparto con vos. No tiene otra intención más que minimizar y en algunos casos ofendernos, ofender la inteligencia de los formoseños. No, los datos oficiales, mira, yo te hablo con datos oficiales.
que están en el INDEC, que están en las páginas oficiales, dan cuenta que el 40% de la población económicamente activa es empleado estatal y el 60% es empleado del sector privado. Lo que pasa es que se repite tanto, se repite, incluso políticos formoseños, diputados, senadores, lo repiten en tantos lados que queda como una verdad que no es verdad. Pero más allá de eso, más allá de esta situación, Formosa es una provincia muy peronista. Formosa es una provincia muy peronista. Eso tiene un arraigo de un trabajo que no descansa. No hay diferencia del año electoral del no electoral. Claro. El peronismo tiene una maquinaria aceitada que trabaja todos los meses. Es diferente a la situación de la oposición, que, digamos, levanta el hándicap en épocas electorales, pero eso hace mucha diferencia. Porque incluso en las comunas del interior se dan peleas muy duras, pero entre candidatos del oficialismo. Hay localidades en que, por ejemplo, la Unión Cívica Radical no tiene representantes ni siquiera para candidatos. Imagínense ustedes, eso ya no es una cuestión, no es que hay una oferta electoral, sino que también la oposición se ha relajado demasiado y hay muchos de los militantes cuestionan justamente que están más enfocados en la cuestión de los cargos nacionales y no se centran en la pelea provincial. Claro, ni hablar. Darío, desde ya muchísimas gracias por tu tiempo, tu disposición y gracias por la información. Te mando un abrazo grande. Que tengan buen día, hasta luego.